Yo me siento afortunada, pero dime, ¿cómo te sientes antes de empezar tu... Voy a compartir tu breve biografía que me has compartido para compartir con nuestra querida audiencia. ¿Cómo te sientes, hermana? Alhamdulillah, muy agradecidas por la invitación. Alhamdulillah, siempre me gusta conocer diferentes comunidades, diferentes grupos, así que alhamdulillah, muy agradecida por la invitación. Alhamdulillah. Ay, yo me siento muy afortunada y aquí las hermanas también están allí, están ese día que las anuncié en el ese estudio que teníamos nosotros aquí también. Bueno, en línea, es en línea porque tienen sus gestiones que están por allí, están por Argentina, están por Ecuador, Santo Domingo, así que nuestras hermanas hermosas, o Florida, bueno, diferentes partes. Subhanallah del mundo, Alhamdulillah. Subhanallah, así es que esta es una bendición para que las hermanas, la gente que nos está viendo, nuestra audiencia, musulmanes o no musulmanes, para que sepan algo de usted, con quién estoy charlando, por supuesto, con la ustada Amina Rodríguez. Ella es fundadora del Instituto Latinoamericano de la Mujer Musulmana. Es licenciada en Estudios Islámicos, Islamic Online University. También es profesora certificada de Corán y Estudios Islámicos, Instituto de Estudios Islámicos Superiores al Andalucía. Y también, Mashallah, es certificada como profesora de adultos por la Universidad de Harvard, USA. Actualmente cursa el grado de Murshida y trabaja como profesora de Islam en Hamza Science Academy. Bienvenida, Ustada Amina Rodríguez. Y antes de poder charlar algo también de su trayectoria y por qué fundó el instituto, queríamos saber algo de usted. ¿Qué es que le a usted le atrajo? ¿Qué le cautivó? ¿Qué le llamó la atención para que usted abrazara el Islam? O ya yo nací de repente en un hogar musulmán y vamos a aprender. Bueno, desde pequeña yo crecí en una familia católica, no muy practicante, Ajá, mi mamá más practicante que mi papá. ok. Éramos una familia muy cultural, digamos, de hacer todos los ritos culturales del catolicismo, pero no necesariamente de ir a la iglesia ni nada de eso. Ok. Pero nosotros sí crecimos en escuelas católicas y teníamos que tomar clases de catecismo Mm, y pues yo siempre tenía muchas dudas, muchas cosas que no me quedaban claras. Había cosas que me gustaba mucho la historia de Jesús, mm, la historia de María, ujú. pero había cosas que no me cuadraban bien, específicamente el asunto de la Ah, Trinidad. ok. Y pues siempre que le preguntaba a las profesoras en la escuela, se persignaban. O sea, como decir, A'udhu billahi minash shaitani Ah, rajim, ok, pero ok, ok. en versión Ujú, católica. ujú. Entonces me decían, no, no, eso no se pregunta, de eso no se habla. Ah, Pero yo siempre tenía mucha confusión sobre el tema de la Trinidad y todo eso, como que no me quedaba muy claro. ujú, Esa fue una de las cosas que me atrajo del Islam, precisamente la historia de Jesús y de María mm, en el Islam. Es una historia sí. preciosa. Y fue una de las cosas que me atrajo. Y el hecho de separar lo que es Dios de lo que es Isa, alayhi salam, o Jesús, y lo que es el ángel Gabriel, o sea, separarlo como cosas, tres entidades diferentes, Ujú, y que obviamente Jesús y el ángel no tengan el mismo nivel que Dios. ujú. Entonces, nada, todo eso obviamente fue una de las cosas que me llamaron mucho la atención. También cuando tenía aproximadamente 12 años, estaba haciendo la preparación para la confirmación Ujú, y pues tuve que pasar un día entero en un convento, nos estaban dando muchas charlas y ujú. al final del día teníamos que hacer, confesarnos en la iglesia con el cura. Y yo Ok, nunca me había confesado porque nosotros no éramos familia practicante, obviamente. ok, ok. Y me acuerdo que yo me había pasado todo el día con una de las monjas, hablando con ella, me había llamado mucho la atención, de hecho me encantaba la idea de usar el hijab y todo eso. Y cuando yo estaba esperando en la fila para supuestamente confesarme,
Yo no sabía qué decir y la misma monja estaba pasando y yo la paré y le dije como en confianza que yo no sabía qué decir, que yo nunca me había confesado. Y ella me dijo, tú le tienes que decir al cura todos los pecados que tú has cometido. Y Mm. yo con 12 años, pues no pensé que yo estaba cometiendo ningún pecado. Por una niña, Claro. claro, ¿ok? Y entonces, Entonces yo le dije, pues yo no creo que yo haya cometido ningún pecado. ujú. Y ella me dijo, bueno, si tú le dices eso al cura, él va a decir que tú eres una mentirosa. Entonces, Ah, a mí me mm, quedó que yo no quería que me llamaran mentirosa delante de mis amigos. claro. Entonces, cuando llegó mi turno, yo le dije muchas mentiras al cura. Ah, Y le dije, sí, yo ah, soy una persona mala y le hablo mal a mis padres, pero eran todas son mentiras, o sea, no, mentiras, claro. era nada más para que no me dijeran mentirosa. O sea, estaban Claro, mintiendo para que no mira, me dijeran mira, mentirosa. veo. Ujú. Y cuando terminé, entonces el cura me dio un listado de rezos que tenía que hacer, que yo no lo sabía. Ujú. Entonces, yo lo que hice fue que después que me dio el listado, yo me senté, hice como que estaba rezando, moví la boca, pero yo no sabía los rezos. Ok. Eh, y cuando estaba saliendo, el cura me hizo así en el hombro y me dijo, todos tus pecados han sido perdonados. Y yo me Ay, acuerdo mira. en ese momento pensar y decir, si esta persona ni siquiera sabe que yo le mentí, ni Oh, siquiera sabe que yo no recé, mm, entonces, ¿cómo sabe él que mis pecados han sido perdonados? Y exacto. esa vez yo me acuerdo que llegué a la casa y le dije a mi mamá, ya no soy católica. Oh, de veras. Y entonces, ¿qué dijo tu mamá? Mm, Porque eras una niña de 12 años. sí. ¿Y entonces qué Bueno, pasó? no, mi papá no era muy practicante Ok. y yo me acuerdo que al día siguiente yo fui a la escuela y cuando estaba en Ujú. la clase de catecismo me puse a leer un libro, me encantaba leer Gabriel García Márquez, entonces me estaba Oh, leyendo un libro de Gabriel García Márquez ujú. y la profesora me dijo que tengo que prestar atención a la clase, que no puedo estar distraída y yo le dije, yo no voy a tomar más clases de catecismo porque yo ahora soy atea. Oh, Y, y mira, yo la me estoy, profesora aquí me estoy, ay, Dios. llamó a mi Ujú. papá y mi papá, o sea, en ese momento, porque él tampoco era muy practicante, él dijo, si ella dice que es atea, déjala tranquila. Ay, mira, entonces complicidad ahí. Ok, ok. Pero después, alhamdulillah, o sea, yo siempre, a pesar de que yo decía que no seguía ninguna religión y que yo no creía en eso, yo siempre me considero una persona religiosa. Entonces, cuando empecé a estudiar el Islam, todas estas preguntas que yo tenía que no me hacían sentido, como que entraron todo en su caja correcta y me hizo mucho sentido y me dio las Oh, respuestas a preguntas que tenía. Me encantó la idea de que uno le reza solamente a Dios, que no hay intermediarios, que uno no le tiene que confesar sus pecados a nadie, que los pecados se le confiesan directamente a Dios. Y me encantó la idea de quién es Jesús, de quién es María en el Islam, de la unicidad de Dios, que solamente sea uno solo. Y bueno, pues eso fue lo que me atrajo más del Islam y fue lo que hizo que me convirtiera. claro. En cortas palabras, la simplicidad Ujú, de sí, eso también lo que a mí me atrajo, esa la simplicidad. Y por supuesto, como antes, en el caso mío, yo era evangélica cristiana, ujú. y por supuesto que ahí te inculca mucho el amor a Jesús, pero es bueno. Pero mira, regresando a ti, a tu historia, que está muy interesante, como me está viendo, estoy abriendo los ojos y, ay, me quedo. Pero mira, ve. Entonces, ¿cómo es tú enteraste del Islam? ¿Fue por un libro? ¿Escuchaste por allí? ¿Cómo fue? Fue una, si otra persona lo ve desde afuera, dice que fue una conjunción de casualidades, Ok, pero para mí fue guía de Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, fue alhamdulillah. qadar de Allah. Ah, Porque yo pues estaba pasando por unos problemas grandes con la familia, divorcio de mis mm, padres, la familia ujú, completa se había destruido. ok, Yo estaba ya independizada a los 17 años, yo trabajaba y mashallah, estudiaba y vivía sola ya a esa época. independiente. Ok. Eh, pues estaba pasando por un momento más o menos de depresión Ujú, y estaba en el trabajo un día y teníamos en República Dominicana, ujú, muchas personas van de Estados Unidos y de Canadá a estudiar medicina en las ok, universidades allá, porque ahora es un poquito más difícil, pero en el pasado era bastante fácil convalidar los estudios con Estados Unidos. ok. Y muchas universidades ofrecían las clases de medicina en inglés. Entonces muchos estudiantes iban a República Dominicana a estudiar el Islam. Y donde Mm, yo trabajaba tenía un compañero de trabajo que era
uno de sus estudiantes de medicina. Y un día estamos entre todos los compañeros de trabajo ahí haciendo bromas y están diciendo, ¿y qué van a hacer ustedes cuando crezcan? O sea, como que estábamos hablando, qué van a estudiar cuando vayan a la universidad, porque yo estaba además en el último año del bachillerato. Ujú, Y yo dije, yo voy a ser periodista. ujú, Y este compañero de trabajo que nunca había hablado conmigo antes, ujú. dice, tú vas a ser periodista, conmigo no hables. Ay, Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Como, tú sabes, como cuando alguien te dice conmigo no hables, y yo digo, pero yo nunca te he hecho ¿qué? nada, ¿por qué no? ¿Por qué? Sí. Claro. Ahora se pregunta Y por me qué. dijo, todos los Entonces, periodistas odian a los musulmanes. Y yo ni sabía que esta persona era musulmana. ah, Entonces, ya, mira, claro. entonces para comprobarle a él que él no me conocía y que él no sabía y que yo no iba a ser ese tipo de periodista, me puse a estudiar del Islam Ok. y pues se me cambió la vida y este estudiante era un estudiante de medicina y se fue del país y yo creo que ni se enteró que yo me hice musulmana después. Ah, Pero, ya. pero fue esa pregunta, fue nada más ese comentario de no me hables porque todos los periodistas hablan mal de los musulmanes y ya con Mm. eso fue lo que me guió al Islam, digamos. Oh, mira, pues una buena casualidad, pero como te digo, eso puede ser también una de que Allah permitió que sucediera esa conversación para que tú te vuelvas mucho más curioso todavía. Sí. Ya, ¿por qué? No te voy y la curiosidad te llevó a eso para enterarte del Islam y lo que te atrajo. Esto es Subhanallah.